Buenos días, doctora y compañeros. Soy Montserrat García León y el día de hoy voy a exponerles sobre enfermedad pulmonar intersticial. El contenido que abarcaré en esta presentación es definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, estudios complementarios, anatomía patológica y tratamiento y medidas preventivas. Empezando por la definición, tenemos que el término enfermedad pulmonar intersticial es en realidad un término que se ocupa para abarcar un grupo heterogéneo de patologías que se han calculado aproximadamente más de 200, que se caracterizan por compromiso difuso del tejido pulmonar debido a que hay inflamación y fibrosis del intersticio pulmonar. Todas estas patologías van a ser trastornos restrictivos, es decir, que la expansión del parénquima pulmonar va a estar reducida y por lo tanto también su capacidad pulmonar total. Para entender un poco mejor estas enfermedades se han empleado clasificaciones, por ejemplo esta que es sobre sus características histológicas y clínicas, divide a la enfermedad pulmonar intersticial en 5 tipos, en la fibrosante, granulomatosa, eosinófila, relacionada con el tabaquismo y otras, que esta comprende a grupos, más bien este es un grupo que comprende a enfermedades que son menos frecuentes. En la fibrosante, la fibrosis pulmonar idiopática va a ser la más común y como vamos a ver más adelante, en las neumoconiosis, estas a su vez están subdivididas respecto el agente químico o el polvo que la provoca. Otra clasificación que podemos ver acá es sobre su etiología, si es conocida o desconocida. Por ejemplo, en causa conocida aparte tenemos que son las de exposición, que pueden ser ocupacionales como la asbestosis y silicosis que vamos a ver más adelante, o las que son relacionadas con algún tratamiento. También por enfermedades sistémicas, sobre todo las enfermedades autoinmunes, por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica. En algún punto si el paciente no tiene el diagnóstico, puede debutar con una enfermedad pulmonar intersticial que lleva al diagnóstico de la enfermedad sistémica, o puede ser que el paciente ya tenga la enfermedad sistémica y en algún punto desarrolle una enfermedad pulmonar intersticial que sea característica de la enfermedad que él tiene. En cuanto a las de causa desconocida, están las neumopatías intersticiales idiopáticas y otras que son las que son un poco menos comunes, por ejemplo la proteinosis alveolar pulmonar, la histiocytosis de células de Langerhans, que voy a mencionar al final de esta presentación. Y bueno, aquí, como les había mencionado, en las enfermedades pulmonares intersticiales que están relacionadas con alguna enfermedad autoinmune o específicamente con las del tejido conectivo, vamos a tener que la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso y la dermatomiositis o poliomiositis pueden tener una afectación pulmonar y van a tener ciertas características tanto clínicas como histopatológicas. Igual como había comentado, las neumoconiosis a su vez pueden, digamos, subclasificarse de acuerdo con qué es lo que la causó. Por ejemplo, las que están relacionadas con el amianto, la silicosis o la neumoconiosis de los mineros del carbón. Aquí les presento una tabla que a mí se me hizo muy interesante porque pone el agente, la enfermedad que causa y qué exposición es la que la produce, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los polvos minerales pues está el del carbón, puede ser antracosis o fibrosis masiva progresiva, que ya vamos a ver más adelante, pero esta es como la forma pues ya más grave de una enfermedad intersticial pulmonar por exposición. Del sílice, pues la silicosis, del amianto, la asbestosis y las placas pleurales. Las neumonitis por hipersensibilidad, como vimos en la primera tabla de clasificación, pues es parte de las enfermedades que se clasifican como fibrosantes, pero estas a su vez digamos que se puede subclasificar de acuerdo al patrón que siga la afectación en el paciente. Por ejemplo, está el pulmón del granjero, que es por exposición al heno mohoso, o el pulmón del criador de pájaros, que es por exposición al excremento de las aves. Entonces, como tal, podemos resumir que las enfermedades pulmonares intersticiales
Además, como son muchas patologías, pues es necesario clasificarlas para podernos orientar mejor al diagnóstico, porque así como un solo, una sola característica puede ser exclusiva de una, puede ser compartida por muchas. Entonces, pues si partimos desde una clasificación, pues ya es un poco más fácil llegar al diagnóstico. Como son muchas enfermedades, vamos a ver que la epidemiología, los factores de riesgo, la etiología y la fisiopatología, pues son algo variables. Por ejemplo, los factores de riesgo para las que son neumopatías por exposición, pues evidentemente implican que el paciente esté expuesto a, no sé, por ejemplo, lo que vimos del moho, de la asbestosis, de la silicosis. La etiología de muchas de estas no se conoce, así como la fisiopatología, y pues también como ya vimos en la clasificación, muchas son de etiología desconocida, aunque en algunas de ellas, sobre todo en las que son idiopáticas, se ha visto que puede haber un componente genético. El cuadro clínico de todas estas enfermedades tiene características en común y de ahí que desde el inicio pues es un poco difícil hacer el diagnóstico y por eso no podemos quedarnos nada más con cómo se está manifestando la enfermedad en el paciente para pues hacer un diagnóstico, ¿no? En realidad se deben hacer pues más estudios, como vamos a ver más adelante, y además se debe tratar al paciente con un equipo multidisciplinario entre reumatólogos, neumólogos, patólogos y radiólogos. Entonces, bueno, del cuadro clínico, las primeras manifestaciones que van a tener los pacientes es disnea de esfuerzo progresiva, que conforme vaya avanzando la enfermedad puede llegar a incluso ser ya disnea en reposo. La taquipnea, tos seca persistente. Se pueden apreciar también crepitantes al final de la inspiración o en algunos pacientes también estertores finos en las bases de los pulmones. Conforme va avanzando la enfermedad, pues ya estos pacientes van a tener otros signos, por ejemplo, cianosis, debido a que pues la sangre está pues desprovista de oxígeno, los dedos en palillo de tambor o como se conoce acropaquia, que es el engrosamiento de las falanges distales de los dedos, tanto de las manos como de los pies, y es causado sobre todo por las enfermedades cardíacas y pulmonares, y también puede presentar cor pulmonale, que voy a explicar pues en la siguiente diapositiva con una imagen. Entonces, bueno, en estas imágenes podemos ver aquí la cianosis en las falanges distales de este paciente, aquí la acropaquia y aquí el cor pulmonale. Si vemos el ventrículo derecho está agrandado, entonces el cor pulmonare es la hipertrofia y la dilatación del ventrículo derecho como consecuencia del aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Esto se da mucho pues en las enfermedades pulmonares que llevan al paciente a que tenga hipertensión pulmonar. Por lo tanto, pues esta hipertensión es la causa desencadenante y sin la cual pues no se podría presentar el cor pulmonale. Si vemos en la imagen, pues es el corazón sano. Aquí el ventrículo derecho está agrandado e incluso el tabique intraventricular y el miocardio pues ya están, pues ya la capa de músculo está adelgazada, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues estas son características o manifestaciones clínicas que comparten muchas de las enfermedades pulmonares intersticiales. Entonces, pues si nos quedáramos nada más con cómo se presenta el paciente a la clínica, pues en realidad el diagnóstico pues no lo podríamos hacer sin algún estudio complementario, ¿no? En los estudios complementarios están las pruebas de función pulmonar. Estas en realidad rara vez van a ser diagnósticas porque pues al ser enfermedades pulmonares intersticiales pues casi todas las formas de esta enfermedad pues van a tener como resultado un déficit restrictivo que se va a manifestar como una capacidad pulmonar total reducida y también como la disminución simétrica de las medidas del volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el volumen de aire que exhalamos en el primer segundo de una pues maniobra de expiración forzada.
Entonces, bueno, como les comentaba, pues no son en realidad diagnósticas, pero sí lo que pueden ayudar a hacer es a, digamos, medir pues la extensión del daño. En los estudios de imagen, la tomografía computarizada de alta resolución es el estándar de oro para la valoración inicial de un paciente en el que sospechemos alguna enfermedad pulmonar intersticial. Hay ciertos subtipos de la enfermedad, como por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática, en la que esta tomografía va a ser pues ya diagnóstica y entonces así nos evitamos someter al paciente a la toma de una biopsia. En otros casos donde no es diagnóstica, pues nos ayuda a ver la extensión de la lesión o a confirmar o a descartar características sugestivas de que la enfermedad está pues ya en un estado pues muy avanzado. También nos brinda información sobre si un paciente en específico tiene alguna enfermedad coexistente que, por ejemplo, tenga cáncer de pulmón, aparte de que se le esté presentando una enfermedad pulmonar intersticial. También en los casos donde no es diagnóstica, pues nos va a proporcionar el mejor sitio en el que podemos hacer la biopsia, ¿no? Otro estudio de imagen es la radiografía de tórax, que nos puede mostrar ciertas, pues, características como por ejemplo opacidades nodulares o ganglios linfáticos ciliares agrandados que nos orienten pues al diagnóstico, pero por sí sola la radiografía no nos da un diagnóstico específico. Y otro estudio de imagen que se puede considerar pues es la tomografía por emisión de positrones. El siguiente estudio complementario que se hace o que se puede llegar a hacer es la biopsia pulmonar. De esta hay dos formas de obtenerla, por medio de la broncoscopía fibróptica y por medio de la biopsia quirúrgica. Sobre la primera hay un poco de conflicto y de debate porque pues se ha visto o se considera que como tal las muestras obtenidas por medio de la broncoscopía fibróptica pues no son suficientes para diagnosticar a casi todas las enfermedades pulmonares intersticiales. En cambio, la biopsia quirúrgica, pues esta sí es capaz de poder diagnosticar pues casi todas. Y actualmente para evitar una toracotomía, que pues sería un proceso bastante invasivo, se utiliza el método toracoscópico asistido con video. Debemos tomar en cuenta que para empezar, si estamos considerando hacer una biopsia porque el paciente pues lo necesita, que el paciente no esté en tratamiento porque pues el tratamiento puede alterar los resultados de la biopsia. Y también es muy importante considerar el riesgo-beneficio de hacerle pues de biopsiar al paciente. Los estudios de laboratorio pueden ser pues especialmente útiles cuando se sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial que esté asociada a una enfermedad del tejido conjuntivo. Por ejemplo, se puede solicitar factor reumatoide o anticuerpos antinucleares, pero sigue en debate si para otro tipo de enfermedad pulmonar intersticial que no esté relacionada con alguna enfermedad autoinmune, si realmente pues es rentable y si sí vale la pena algún estudio de laboratorio. En la anatomía patológica de estas enfermedades, las lesiones pueden diferir entre ellas de acuerdo con la causa que las desencadene, es decir, los pacientes que tienen alguna enfermedad intersticial pulmonar por exposición, o sea, por ejemplo, asbestosis o silicosis, pues no van a tener las mismas lesiones que un paciente que es fumador, ¿no? Y eso pues ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues sí, algunas de estas enfermedades van a compartir patrones histológicos, por ejemplo, el patrón de la neumonía intersticial usual o el de la neumonía intersticial no específica e idiopática. En cuanto al tratamiento y medidas preventivas, pues igual va a diferir un poquito, pero de manera general casi todas se beneficiarían de un trasplante pulmonar. La primera enfermedad pulmonar intersticial que voy a abordar es la fibrosis pulmonar idiopática, que este es un síndrome clínico patológico definido por fibrosis intersticial pulmonar progresiva e insuficiencia respiratoria.
Se va a presentar sobre todo en pacientes que tienen entre 55 y 75 años de edad y la mediana de supervivencia a partir del diagnóstico es de 3.8 años. Sin embargo, pues el pronóstico es impredecible. Se ha visto como factores de riesgo que algunas exposiciones ambientales, por ejemplo, el consumo de los cigarrillos, la exposición a la contaminación pues ambiental, bueno, al aire contaminado, la microaspiración, los humos de metales, el polvo de madera e incluso pues ciertas profesiones como por ejemplo los ganaderos o incluso los peluqueros pues son más propensos a presentarla porque se ha visto que ciertas toxinas medioambientales o agentes irritantes pues van a provocar daños recurrentes en la célula epitelial alveolar. Una forma en la que se ha propuesto que los factores de riesgo genéticos y ambientales pueden relacionarse es que hay ciertas personas que tienen pues predisposición genética a sufrir la reparación aberrante de las lesiones repetidas que sufre la célula epitelial como consecuencia justamente de todas estas exposiciones ambientales que comenté hace un momento. Sobre los factores de riesgo genético también están las alteraciones específicas de los genes TERT, TERC, PARN y RTLE1 que están implicados en el mantenimiento de los telómeros que son pues estos segmentos de ADN que se encuentran en las orillas de los cromosomas y que cuando están mutados pues se ha visto que se asocia a un riesgo aumentado de fibrosis pulmonar idiopática. Los telómeros pues van a ser necesarios para prevenir la senescencia celular, que es cuando la célula no se reproduce pero tampoco sufre apoptosis, sino que está pues como en un periodo de pues de latencia. Otro gen que también se ha visto involucrado es el MUC5B, que pues cuando tiene algún polimorfismo se aumenta en gran medida la secreción de MUC5B, que es un miembro de la familia de las mucinas, entonces esto puede pues afectar la función mucociliar. Sin embargo, pues no se ha establecido con certeza cómo es que esto se correlaciona con el riesgo de la fibrosis pulmonar idiopática. Por último, el otro factor de riesgo pues va a ser la edad. Esta enfermedad muy rara vez se llega a diagnosticar o a presentar en personas menores de 50 años. Como tal, la fisiopatología de esta enfermedad pues no se conoce muy bien, pero lo que sí se sabe es que es muy compleja. Por lo tanto, pues se han propuesto algunos mecanismos patógenos que la puedan explicar. Por ejemplo, uno de ellos es que cuando el epitelio es dañado o lesionado, pues se va a activar y va a liberar factores pues desde el epitelio hacia los fibroblastos, ¿no? Entonces los factores que lo pueden desencadenar es, por ejemplo, pues irritantes, toxinas, infecciones víricas, la exposición laboral y ya que los fibroblastos son activados, se van a potenciar su actividad por factores que también van a ser segregados desde las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Y todo esto va a llevar pues a que se acumulen bastantes factores profibrogénicos. Entonces, estos fibroblastos que fueron activados se considera que probablemente tengan algunas anomalías que aumenten la señalización a través de la vía fosfatidilinositol 3 sinasa, que pues van a terminar en la síntesis y depósito de colágeno y por lo tanto pues ya provocar la fibrosis intersticial y pues en ocasiones insuficiencia respiratoria. También se ha propuesto otro modelo en el que según las células epiteliales pero las lesionadas, van a ser el origen de los factores profibrogénicos como el factor de crecimiento tumoral beta. Pero en otro modelo, pero que no excluye al de las células epiteliales, se menciona que probablemente sean las células de la inmunidad tanto innata como adaptativa que trabajen en conjunto con las células epiteliales
produciendo estos factores pues como parte de la respuesta del huésped al daño celular epitelial. Como se había comentado, el cuadro clínico de las enfermedades pulmonares intersticiales pues es muy parecido y muy común entre pues muchas, si no es que todas de ellas. Y una de estas enfermedades que lo comparte pues es justamente la fibrosis pulmonar idiopática, que esta va a ser de inicio insidioso. El paciente presenta disnea durante el esfuerzo, pero esta va a ser pues progresiva y ya en algún punto también va a sentir disnea estando en reposo. Va a tener también tos seca, hipoxia y cianosis, y bueno, esto ya es cuando la enfermedad pues empieza a avanzar más, y los dedos en palillo de tambor o acropaquia. En la tomografía computarizada de alta resolución del tórax en esta enfermedad, vamos a encontrar que los datos clásicos van a ser el predominio basal de posterior de marcas reticulares subpleurales, y en estadios ya más avanzados podemos ver bronquiectasias por tracción, que pues es la dilatación anormal e irreversible de los bronquios que se puede dar en infecciones crónicas o en situaciones de inflamación. Y va a haber cambios en panal de abeja, que son como estos que están aquí a la orilla, que pues reciben su nombre justamente porque asemejan a un panal de abejas. Este conjunto pues de datos es el que se va a denominar patrón de neumonía intersticial habitual, y lo van a compartir pues diferentes enfermedades pulmonares intersticiales, como ya les había comentado. Como había comentado, pues la neumonía intersticial habitual va a ser el patrón histológico de la fibrosis. Además va a haber una fibrosis intersticial parcheada que se va a caracterizar, bueno, que es la característica microscópicamente, y que puede variar dependiendo del progreso de la enfermedad. En las primeras lesiones va a haber focos fibroblásticos que, pues como su nombre lo dice, van a tener una colección considerable de fibroblastos, y con el tiempo estas lesiones se van a volver más fibrosas que celulares, ¿no? Entonces, el patrón de panal de abejas o fibrosis en panal de abeja se forma justamente por la fibrosis densa, que esta fibrosis lo que hace es que destruye la arquitectura alveolar y se van a formar espacios quísticos que van a estar recubiertos por neumocitos tipo 2, pero hiperplásicos, o por epitelio bronquial. Sobre el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, se ha demostrado en estos últimos años que el tratamiento antifibrótico es eficaz. Se han usado dos fármacos, uno que es un inhibidor de la tirosina sinasa, que en este caso pues es el nintedanib, y el otro que es un antagonista del factor de crecimiento tumoral beta, que es la pirfenidona. Y pues bueno, estos fármacos han logrado detener o pues ralentizar la progresión de la enfermedad en alrededor del 50%, y por lo tanto constituyen pues el primer tratamiento farmacológico dirigido eficaz. La otra opción de tratamiento es el trasplante pulmonar, que se reserva para los pacientes que ya tienen pues la enfermedad muy avanzada y que aparte cumplen con los criterios para el trasplante. Y pues recordemos que el trasplante pues ya sería el tratamiento definitivo. Hay un poco de controversia sobre el tratamiento de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, se recomienda que en aquellos pacientes que tengan el reflujo sintomático se trate con medidas farmacológicas. En cuanto a las medidas preventivas, está no fumar, el uso de oxígeno según las guías y pues también según lo pueda llegar a requerir el paciente, la rehabilitación respiratoria, porque pues no olvidemos que la capacidad pulmonar total de todos estos pacientes pues está disminuida.
y así como la vacunación. La siguiente enfermedad pulmonar también está dentro de la clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes y es la neumonía intersticial inespecífica. A pesar del nombre pues inespecífica, se ha visto que en la mayoría de los casos los pacientes tienen una enfermedad del tejido conjuntivo y son ellos los que van a tener un pronóstico que incluso los que tengan pues la fibrosis pulmonar idiopática, que también se conoce como neumonía intersticial habitual. Los pacientes que tengan la neumonía intersticial inespecífica, pero que sí sea la idiopática, van a tener un pronóstico relativamente bueno, con una supervivencia mayor del 80% a los 5 años del diagnóstico. Es importante pues saber y poder diagnosticarla, especialmente en los pacientes que tengan la enfermedad del tejido conjuntivo, justamente por su pronóstico que no es tan favorable. Se va a diagnosticar normalmente en mujeres no fumadoras que estén en su quinta o sexta década de vida y como tal no hay una prevalencia pues establecida. El factor de riesgo que mejor se conoce es justamente tener una enfermedad del tejido conjuntivo y pues bueno, el cuadro clínico consiste en disnea y tos de varios meses de duración. Los datos en la tomografía computarizada de tórax de los pacientes con fibrosis intersticial inespecífica pueden llegar a presentar un patrón similar al de la neumonía intersticial habitual, solamente que en la inespecífica las lesiones pues tienden a llevar un patrón más simétrico y bilateral que se va a presentar con mayor porcentaje como opacidades en vidrio esmerilado, y las anormalidades no se van a limitar solamente a las bases pulmonares, también van a estar en las regiones subpleurales y va a haber un ensanchamiento de los fascículos broncovasculares. La anatomía patológica e histológica, vamos a ver que la neumonía intersticial inespecífica tiene dos patrones, el celular y el fibrosante. El patrón celular consiste en inflamación intersticial crónica de leve a moderada, que va a contener linfocitos, algunas células plasmáticas y puede tener distribución uniforme o como en forma de parches. El patrón fibrosante va a tener lesiones fibróticas intersticiales difusas o igual en patrón como de parches, pero la histología de la neumonía intersticial inespecífica se va a diferenciar eh, de la que es idiopática, porque esta no va a tener focos fibroblásticos ni panal de abejas y tampoco va a tener membranas hialinas ni granulomas. En general, los pacientes que tienen un predominio del patrón celular van a tener mejor pronóstico que aquellos que tienen predominio del patrón fibrosante. Para el tratamiento de la fibrosis intersticial inespecífica, la que está asociada con alguna enfermedad del tejido conjuntivo, el tratamiento que se llega a utilizar es pues el que consiste en la inmunosupresión. Sin embargo, es importante mencionar que como tal hay muy pocos estudios aleatorizados que puedan demostrar su eficacia y pues debido a esta poca evidencia se recomienda que haya como pues un poco de cautela con este tratamiento. Para la fibrosis que es idiopática, se han usado esteroides orales como la prednisona o fármacos citotóxicos como el micofenolato, la azatioprina o la ciclofosfamida, o productos biológicos como el rituximab. En otros estudios se sugiere que los pacientes con fibrosis intersticial inespecífica podrían beneficiarse también del tratamiento antifibrótico, pero bueno, pues esto sigue en estudios, ¿no?
El trasplante pulmonar y las medidas preventivas del uso de oxígeno según las guías y la rehabilitación respiratoria se reservan para los pacientes que tienen una enfermedad pues ya más grave y bueno, más avanzada y por lo tanto pues más grave. La neumonía intersticial idiopática puede tener presentaciones agudas y subagudas, dentro de las cuales podemos encontrar a la neumonía intersticial aguda y a las exacerbaciones agudas de la neumonía intersticial idiopática. La neumonía intersticial aguda va a ser un trastorno pulmonar poco común y mortal, en donde pues los pacientes van a tener un inicio agudo de insuficiencia respiratoria e hipoxemia y va a ser común un periodo prodrómico de síntomas congruentes con una infección respiratoria superior aguda. La tasa de mortalidad es mayor del 50% a los 6 meses y pues es común que en estos pacientes lleguen a tener recaídas. El tratamiento como tal pues es de sostén en su mayor parte y pues se va a incluir aquí la ventilación mecánica. No hay como tal un tratamiento farmacológico probado y aprobado para la neumonía intersticial aguda, pero en algunas ocasiones se llegan a administrar glucocorticoides, aunque no son claramente eficaces. Y, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen daño alveolar difuso que está evidenciado mediante la biopsia pulmonar quirúrgica, pues al contrario, el uso de los glucocorticoides pues los puede perjudicar más de lo que los puede ayudar. Luego están las exacerbaciones agudas de la neumonía intersticial idiopática. Estas como tal no es que sean una enfermedad intersticial aparte, sino que son una fase acelerada de lesión pulmonar que puede ocurrir en cualquier enfermedad pulmonar intersticial, que va a dar como resultado pues la fibrosis pulmonar. Obviamente estas exacerbaciones pues van a ser más graves y más mortales en aquellos pacientes que ya tengan el diagnóstico de alguna fibrosis pulmonar intersticial idiopática conocida. Va a ser de inicio agudo, es decir, en un periodo menor a 30 días. Estos pacientes van a manifestar insuficiencia respiratoria e hipoxemia, pero antes de poder decir que es una exacerbación aguda, debemos estar seguros que estos síntomas que tiene el paciente no puedan ser explicados por alguna causa subyacente, o sea, que el paciente, por ejemplo, tenga neumonía. La tasa de mortalidad es mayor del 85% y se calcula que la supervivencia, su promedio es de días a meses. Su tratamiento, pues en su mayor parte, al igual que en la neumonía intersticial aguda, va a ser de sostén, pero aquí hay controversias sobre si realmente los pacientes se podrían beneficiar del uso de la ventilación mecánica, porque sus tasas de mortalidad de las exacerbaciones pues en realidad son altas. Entonces se considera que lo mejor es reservar la ventilación mecánica a aquellos pacientes que tengan una exacerbación aguda, pero que sabemos que van a poder recibir un trasplante pulmonar. En cuanto al tratamiento farmacológico, no hay uno pues establecido, pero hay evidencia de que el nintedanib puede reducir las tasas de exacerbaciones agudas en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En algunos lugares, cuando el paciente presenta estas exacerbaciones, se pueden o se han llegado a usar inmunodepresores y citotóxicos, pero pues esto no tiene algún beneficio probado. La siguiente enfermedad también forma parte de las enfermedades pulmonares intersticiales que se clasifican como fibrosantes y es la neumonía en organización criptógena. Esta se manifiesta como una respuesta a una lesión inflamatoria o a una infección de los pulmones y se ha asociado a neumonías víricas y bacterianas, toxinas inhaladas, fármacos, enfermedad del tejido conjuntivo y enfermedad del injerto contra el huésped. El cuadro clínico es principalmente de tos y disnea.
En cuanto a la histología, se pueden ver tapones polipoideos de tejido conjuntivo laxo organizado que se llaman cuerpos de Masson, que pues son aglomeraciones de fibroblastos dentro de los conductos alveolares, alvéolos y bronquiolos. Se va a diferenciar de la neumonía intersticial idiopática porque la que es en organización criptógena no tiene ni fibrosis intersticial ni pulmón en panal de abeja. En las imágenes de la tomografía computarizada de tórax de esta enfermedad se pueden apreciar opacidades por consolidación subpleurales, a veces pueden ser migratorias en placas. A menudo se pueden ver opacidades en vidrio esmerilado asociadas. También puede haber opacidades peribronquiales o perilobulares y observarse un anillo de preservación subpleural que se conoce como signo de atolón o halo invertido. El tratamiento van a ser corticosteroides orales durante 6 meses y pues con esto se puede llegar a la recuperación completa y el pronóstico a largo plazo pues va a depender de la causa que lo desencadenó. Las siguientes enfermedades son las que tienen que ver con enfermedades autoinmunitarias que se clasifican igual dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes. Existen diferentes enfermedades autoinmunitarias que en algún momento de su evolución pueden llegar a tener pues afectación pulmonar. 4 muy bien conocidas que hacen esto son la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica o esclerodemia, el lupus eritematoso sistémico y la dermatomiositis o poliomiositis. Esta última es un trastorno que se caracteriza por la destrucción y disfunción de los músculos, que está mediado pues por mecanismos inmunitarios y también se llegan a afectar la piel, las articulaciones, el sistema cardiovascular y los pulmones. Las afectaciones pulmonares que tienen que ver con las enfermedades autoinmunitarias presentan distintos patrones, pero los más frecuentes van a ser los de neumonía intersticial inespecífica, neumonía intersticial típica, neumonía en organización y bronquiolitis. En la artritis reumatoide, la enfermedad pulmonar se puede presentar como una neumonitis intersticial difusa con fibrosis. Y cuando la enfermedad pulmonar se presenta en el contexto de la artritis reumatoide y de la neumoconiosis, se llama síndrome de Kaplan. En la esclerosis sistémica va a haber pues la enfermedad está asociada a fibrosis intersticial difusa y afectación pleural. Y el patrón que va a ser más frecuente va a ser el intersticial inespecífico. En el lupus eritematoso podremos llegar a apreciar infiltrados parenquimatosos parcheados transitorios y también en algunos casos neumonitis lúpica grave. En la dermatomiositis poliomiositis, el 45% de los pacientes que tengan anticuerpos antisintetasa positivos van a tener alguna enfermedad pulmonar intersticial. En esta tabla podemos ver cómo las enfermedades del tejido conectivo se van a relacionar con las enfermedades pulmonares intersticiales, empezando por la prevalencia. En la artritis reumatoide, 40% de los pacientes van a tener una enfermedad clínica que sea compatible con alguna enfermedad pulmonar intersticial y más del 50% de ellos van a tener alteraciones en las imágenes, o sea, en la tomografía computarizada o en la radiografía. En la esclerosis sistémica progresiva, 50% o más de los pacientes van a tener una enfermedad pulmonar intersticial y en las miopatías inflamatorias el porcentaje sube hasta los 78%, o sea, es pues un porcentaje elevado. Que los pacientes tengan la enfermedad del tejido conectivo no significa que ya forzosamente vayan a presentar la enfermedad pulmonar, pero sí hay, o sea, para empezar, el factor de riesgo de que se relaciona la enfermedad del
tejido conjuntivo con la pulmonar. Y aparte hay otros factores de riesgo que pues tienen su papel, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide, el tabaquismo, y también se ha visto que en aquellos pacientes masculinos que tengan artritis reumatoide es más probable que tengan una enfermedad pulmonar intersticial a las pacientes mujeres que ya tienen el diagnóstico de artritis reumatoide o que aún no lo tienen y que presenten una enfermedad pulmonar intersticial. Aquí en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva que tengan anticuerpos antitopoisomerasa y en los que tienen miopatías inflamatorias que tengan anticuerpos antisintetasa. Aquí es donde cuando estábamos viendo los estudios complementarios mencioné que solamente los estudios de laboratorio resultaban pues de cierta manera útiles cuando se trataba de una enfermedad pulmonar intersticial que nosotros sospecháramos que estuviera relacionada con enfermedades del tejido conectivo justamente por estos anticuerpos o por ejemplo por las serologías, ¿no? Por ejemplo el factor reumatoide para la artritis reumatoide o los anticuerpos antinucleares. En el tipo pues de patrón que va a estar más asociado van a predominar pues sobre todo la neumopatía intersticial usual y la neumopatía intersticial no específica idiopática. Y pues bueno, este cuadro puede resumir bien los patrones, los factores de riesgo y también qué tanto se presenta en los pacientes que tienen una enfermedad del tejido conjuntivo. Esta es otra tabla que muestra cómo sería el patrón en imágenes y en la histopatología de estas enfermedades y pues como podemos ver es la tabla pasada con los patrones de fibrosis pulmonar idiopática y de neumonía intersticial no específica idiopática, neumonía intersticial usual. En cuanto al tratamiento, cuando sea de la esclerosis sistémica, se ha visto que el micofenolato es bueno para preservar la función pulmonar y tiene una eficacia parecida a la ciclofosfamida, que era el fármaco que se utilizaba, pero la ciclofosfamida tenía el problema de que causaba pues una toxicidad pues que sí era importante. Entonces el micofenolato tiene una eficacia parecida pero con mejor tolerabilidad. Entonces pues es el que se utiliza actualmente. El tratamiento antifibrótico para la esclerosis sistémica está actualmente en estudio. El fármaco que se está estudiando es el nintedanib, que podría beneficiar a los pacientes con fibrosis pulmonar relacionada con fibrosis sistémica. Otra parte importante del tratamiento es minimizar el riesgo pues de reflujo al usar inhibidores de la bomba de protones en dosis altas o con una intervención quirúrgica antirreflujo. Para la artritis reumatoide, por ejemplo, pues han usado inmunosupresores como prednisona y citotóxicos como micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida e inhibidores de la calcineurina y pues han demostrado un éxito variable. Por otro lado, para los antifibróticos hay estudios en curso que utilizan a los fármacos como la pirfenidona y el nintedanib y para la dermatomiositis, poliomiositis, se ha visto que en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial progresiva se van a usar a menudo inmunodepresores como la prednisona y citotóxicos como micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida e inhibidores de la calcineurina. Y bueno, se ocupa combinación de estos medicamentos porque es común ver recaídas en pacientes que solo fueron tratados con prednisona. De estas tres enfermedades y también de la de lupus eritematoso, el trasplante pulmonar pues va a ser el tratamiento de elección cuando no respondan al tratamiento farmacológico y pues siempre y cuando no haya ninguna contraindicación para el trasplante pulmonar. Las siguientes enfermedades conocidas como neumoconiosis también forman
parte de la clasificación de las enfermedades intersticiales pulmonares fibrosantes, y estas van a ser enfermedades inducidas por humos, vapores químicos y polvos minerales en los entornos laborales. En la presentación me voy a centrar en las tres más comunes, que son la neumoconiosis de los mineros del carbón, la silicosis y las enfermedades relacionadas con el amianto. Los factores de riesgo descritos son como tal tres, que son el ambiente laboral, la predisposición genética y el tabaquismo. Dentro del ambiente laboral tiene que ver mucho pues las características tanto del entorno como de las partículas. Por ejemplo, la solubilidad y citotoxicidad de las partículas. Las partículas que son más pequeñas pues van a ser de alta solubilidad y por lo tanto producen una lesión pulmonar aguda de inicio rápido. En cambio, las partículas que son más grandes, pues como tienen más resistencia a la disolución, pues pueden permanecer en el parénquima pulmonar durante más tiempo y tienden a provocar neumoconiosis fibrosante colágena. El otro aspecto pues es la retención del polvo. Esta va a estar determinada por la concentración del aire en el ambiente, por la duración de la exposición y también la eficacia de nuestros mecanismos de limpieza. Por ejemplo, el consumo del cigarro pues tiende a deteriorar el aclaramiento mucociliar, entonces esto pues aumenta la acumulación de polvo en los pulmones y que pues no lo puedan sacar los pacientes. El tamaño de las partículas. Las más peligrosas son pues las más pequeñas, que van a medir de 1 a 5 micrómetros, y esto es porque al ser tan pequeñas pues pueden llegar a las vías respiratorias terminales pequeñas y a los alvéolos, a los sacos alveolares. Después está la captación de las partículas. Algunas partículas pues pueden alcanzar los ganglios linfáticos a través del drenaje linfático directamente o en los macrófagos que migran. Entonces pues pueden iniciar una respuesta de inmunidad adaptativa frente a los componentes de la partícula, a las autoproteínas modificadas o a ambos. Se ha visto que la predisposición genética es un componente o un factor de riesgo porque en realidad es poco el porcentaje de los trabajadores que sí desarrollan una enfermedad pues respiratoria que tenga que ver con su trabajo. El tabaquismo, pues como ya comenté, impide el buen mecanismo de limpieza mucociliar, entonces pues entre más fumen los pacientes, pues peor mecanismo de defensa mucociliar tienen y entonces pues más probabilidad de que las partículas se queden retenidas y se produzca alguna de estas enfermedades. La primera es la neumoconiosis de los mineros del carbón. Esta es una enfermedad causada por la inhalación de partículas de carbón y otras formas mixtas de polvo. Normalmente es benigna y provoca un descenso pequeño de la función pulmonar. Las formas de neumoconiosis complicada que son formas leves no afectan significativamente la función pulmonar, pero en el 10% de los pacientes se puede desarrollar la enfermedad hasta una fibrosis masiva progresiva, en donde pues ya se va a aumentar la disfunción pulmonar, la hipertensión pulmonar y los pacientes pueden tener corazón pulmonar o que es lo que se conoce también como cor pulmonare. El espectro de hallazgos en el pulmón puede variar desde una antracosis asintomática que pues no compromete la función pulmonar a una neumoconiosis simple que tiene poca o ninguna disfunción pulmonar y pues ya la forma más grave que es la neumoconiosis complicada o que también se conoce como fibrosis masiva progresiva que pues ya compromete a la función pulmonar. Los depósitos de carbón son de color negro intenso y fácilmente visibles tanto micro como macroscópicamente. La antracosis va a ser la lesión más inocua que produce el carbón en estos trabajadores.
Y bueno, el pigmento del carbón, tras ser inhalado, va a ser deglutido por los macrófagos tanto alveolares como intersticiales y se va a acumular en el tejido conjuntivo que está adyacente a los bronquios o en el hilio pulmonar. Eh, el otro patrón de la neumoconiosis va a ser la neumoconiosis simple, que se caracteriza por máculas que miden de 1 a 2 milímetros de diámetro y consisten en macrófagos cargados de carbón. Y también va a haber nódulos de carbón que van a ser igual macrófagos que tienen carbón, pero que aparte van a tener una red delicada de fibras de colágeno. Luego está la neumoconiosis complicada, que pues se va a caracterizar por cicatrices muy ennegrecidas que pueden medir de 1 hasta 10 centímetros. Casi siempre van a ser múltiples y consisten en colágeno denso y pigmentado. Y el centro de la lesión puede llegar a estar necrótico, sobre todo por la isquemia local. Entonces aquí en este corte histológico lo que vemos es la fibrosis masiva progresiva, es decir, la neumoconiosis complicada, y las zonas más oscuras pues son las que van a representar las cicatrices y el centro de la lesión pues la parte con isquemia local. La segunda enfermedad por exposición es la silicosis y esta se va a dar por la inhalación de dióxido de silicona cristalino proinflamatorio o también conocido como sílice. Se va a presentar tras décadas de exposición y se presenta en forma de neumoconiosis fibrosante nodular lentamente progresiva. Es una enfermedad, bueno, más bien es la enfermedad laboral crónica más prevalente en el mundo y las personas que tienen mayor riesgo pues de tenerla son las personas afroamericanas respecto a personas caucásicas. El inicio de esta enfermedad puede ser lento y gradual, es decir, que se puede dar de los 10 a los 30 años después de la exposición. Puede ser de inicio acelerado, que es en los primeros 10 años después de la exposición, y puede ser rápido, que es cuando sucede en semanas o meses después, pero este último suele pues ser muy poco frecuente. En la radiografía de tórax vamos a apreciar nodularidad fina en las zonas superiores del pulmón y el paciente, bueno, la función pulmonar va a ser normal al principio, pero conforme vaya progresando la enfermedad, pues ya el paciente va a presentar disnea en el momento en que se le desarrolle la fibrosis masiva progresiva. El deterioro de la función pulmonar en realidad es lo que llega a ser muy incapacitante porque la enfermedad mata lentamente, pero el paciente pues va dejando de tener capacidades más que nada por el deterioro de su función pulmonar. El otro punto es que hay mayor riesgo de tuberculosis porque el sílice cristalina inhibe la capacidad de los macrófagos alveolares de destruir a las micobacterias fagocitadas. La patogenia de la silicosis consiste en que la fagocitosis de los cristales de sílice inhalados por parte de los macrófagos va a activar al inflamasoma. Entonces, pues va a liberar mediadores inflamatorios, por ejemplo, la interleucina 1 o la interleucina 18, y esto lleva al reclutamiento de células inflamatorias, pues adicionales, y esto va a activar a los fibroblastos intersticiales para que posteriormente se dé un depósito de colágeno. En sus primeros estadios, la silicosis presenta macroscópicamente nódulos discretos diminutos que van a ser apenas palpables de color claro o ennegrecido en ganglios linfáticos ciliares y zonas superiores de los pulmones. Conforme van avanzando pues la enfermedad, los nódulos se vuelven cicatrices duras de colágeno. Histológicamente hay una zona central de fibras de colágeno
que están arremolinadas en una zona periférica cargada con macrófagos cargados de polvo. Otra característica que podemos ver, pero ahora en la radiografía de tórax de estos pacientes, es que hay láminas finas de calcificación que afectan a ganglios linfáticos y por la forma que tienen reciben el nombre de calcificación en cáscara de huevo. En esta imagen, estas son pues la calcificación en cáscara de huevo. Aquí van a ser estas dos marcadas con una estrella. Y aquí en esta tomografía computarizada, pues igual van a ser estas dos lesiones pues marcadas con una estrella. La última enfermedad que vamos a ver sobre las enfermedades relacionadas con el tabaco es las enfermedades relacionadas con el amianto. El amianto es parte de la familia de los silicatos hidratados cristalinos proinflamatorios que se presenta en dos formas, en una forma serpentina y en una forma anfíbol. El crisotilo, que es pues la serpentina, va a tener una forma más flexible y por lo tanto tiene más probabilidades de que quede impactada en las vías respiratorias superiores y sea eliminada por el mecanismo pues elevador mucociliar. Y aparte, como el crisotilo es más soluble que por ejemplo los anfíboles, pues se va a ir lavando gradualmente del tejido en donde quedó impactado. En cambio, el anfíbol, que pues es más recto y más rígido, se puede alinear con la corriente aérea y de esta manera llegar a zonas más profundas de los pulmones, donde pues ahí ya pueden penetrar en las células epiteliales y llegar al intersticio. Sin embargo, pues aunque digamos el anfíbol sea más pues propenso a que se quede atrapado, debemos tomar en cuenta que ambas formas, tanto la serpentina como el anfíbol, van a ser formas fibrogénicas, es decir, ambas pueden pues producir la fibrosis. Un factor de riesgo, además de la exposición al amianto, va a ser el tabaquismo. Como ya había dicho antes, el tabaquismo pues interfiere con el buen funcionamiento del aclaramiento mucociliar. Entonces, si este aclaramiento pues no se da de manera correcta y las partículas se quedan atoradas, va a haber un riesgo de carcinoma de pulmón 55 veces más en aquellos pacientes que, pues además de tener la exposición al amianto, tengan, pues, o bueno, fumen mucho. Las características clínicas normalmente aparecen después de 20 a 30 años de la exposición y lo que aparece primero casi siempre va a ser la disnea. Primero aparece solamente cuando el paciente está haciendo ejercicio, pero puede progresar a que tenga disnea incluso estando en reposo. En una radiografía de tórax podemos ver densidades lineales irregulares, en particular en ambos lóbulos inferiores. Y cuando la neumoconiosis avanza, se va a desarrollar el patrón en panel de abeja. La enfermedad puede estar sin cambios o evolucionar a insuficiencia respiratoria, corazón pulmonar y pues al final la muerte. Y también estos pacientes presentan placas pleurales que pues en general son asintomáticas. En esta imagen podemos ver las densidades lineales que justamente predominan en los segmentos inferiores de los pulmones. Las lesiones iniciales se van a producir en las bifurcaciones de las vías respiratorias y de los conductos pequeños, que es donde las fibras de amianto van a aterrizar y van a penetrar. Como causan toxicidad directa, pues se van a dañar las células parenquimatosas pulmonares y los macrófagos alveolares intersticiales por medio de la fagocitosis pues van a intentar digerir y eliminar a estas fibras.
pero pues el depósito a largo plazo de las fibras y la liberación persistente de factores proinflamatorios y mediadores fibrogénicos que se liberan por la activación del inflamosoma, pues van a hacer que, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, proteasas, citocinas y factores de crecimiento, pues provoquen la inflamación pulmonar intersticial generalizada y también la fibrosis. La asbestosis se caracteriza por fibrosis pulmonar intersticial con cuerpos de amianto que se ven como un tipo de bastón como de color marrón dorado y van a aparecer cuando pues los macrófagos fagocitan las fibras de amianto. La asbestosis inicia como fibrosis alrededor de los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares y se extiende afectando a los sacos alveolares y los alvéolos adyacentes. El patrón de fibrosis va a ser similar desde el punto de vista histopatológico al que se observa en la fibrosis intersticial habitual, porque va a tener focos fibroblásticos y grados variables de fibrosis. La afectación de la asbestosis pues va a comenzar en los lóbulos inferiores y subpleurales, y los lóbulos medio y superior de los pulmones se van a ir afectando pues conforme vaya avanzando la fibrosis. Las placas pleurales son la manifestación más frecuente de la exposición al amianto. Van a ser placas bien delimitadas de colágeno denso que en muchas ocasiones pues van a estar calcificadas. Se van a desarrollar sobre todo en las caras anterior y posterolateral de la pleura parietal y sobre las cúpulas del diafragma. Ahora vamos a pasar con las enfermedades granulomatosas. La primera enfermedad granulomatosa es la sarcoidosis. Esta va a ser una enfermedad sistémica de origen desconocido y vamos a llegar a su diagnóstico básicamente por medio de pues, la exclusión. Tiene presentaciones clínicas variables, pero las más frecuentes van a ser la linfadenopatía iliar bilateral y la afectación del parénquima pulmonar. La gran mayoría de los pacientes van a solicitar pues atención médica por anomalías respiratorias como disnea, tos, dolor torácico y hemoptisis, o por la aparición de signos y síntomas generales de inicio insidioso, por ejemplo, cansancio, fiebre, pérdida de peso, anorexia, sudores nocturnos. Sigue una evolución impredecible. Por ejemplo, 65 a 70% de los pacientes se van a curar, pero van a tener manifestaciones residuales mínimas o nulas. 20% van a quedar con afectación pulmonar o también pérdida de la visión, pero es una pérdida pues gradual. O del 10 al 15% van a morir, ya sea por daño cardíaco o también por fallo en el sistema nervioso central, pero se ha visto que la mayoría muere por fibrosis pulmonar progresiva y por corazón pulmonar. En cuanto a la epidemiología, es más común en adultos menores de 40 años, sin embargo se puede presentar en cualquier grupo de edad. La prevalencia es mayor en las mujeres y es poco frecuente en chinos y en procedentes del sudeste asiático. Para intentar dar respuesta a su patogenia se han pues propuesto anomalías inmunitarias que indiquen una respuesta inmunitaria celular ante un antígeno pues no identificado, ¿no? Y dentro de esas podemos encontrar a las concentraciones altas de linfocitos TCD4 en el pulmón que van a segregar citocinas dependientes del linfocito T cooperador TH1 como el interferón gamma y la interleucina 2 pues localmente.
En cuanto a su anatomía patológica e histología, vamos a ver que macroscópicamente no hay alteraciones demostrables a menos que sea un caso avanzado donde ya vamos a poder ver nódulos pequeños que miden aproximadamente de 1 a 2 centímetros y van a ser palpables o visibles como consolidaciones no cavitadas y no necrosantes. Y generalmente pues estos nódulos se distribuyen siguiendo a los vasos linfáticos que rodean los bronquios y a los vasos sanguíneos. Su característica histopatológica diagnóstica va a ser la presencia de granulomas no necrosantes en varios tejidos y en 90% de los pacientes que presentan sarcoidosis va a haber una afectación pulmonar. Por ejemplo, bueno, más bien con formación de gránulos y fibrosis intersticiales. La segunda enfermedad granulomatosa es la neumonitis por hipersensibilidad. Estos son trastornos pulmonares de mecanismo inmunitario causados por exposición intensa y prolongada a antígenos orgánicos inhalados. Va a haber una sensibilidad anómala o una reacción potenciada al antígeno que va a causar cambios anatomopatológicos que van a afectar a las paredes alveolares. Tiende a progresar a una enfermedad pulmonar fibrótica crónica grave, pero que puede evitarse si se retira el agente medioambiental. Lo habitual es que la hipersensibilidad sea consecuencia de la inhalación de polvo orgánico que tiene, por ejemplo, antígenos formados por esporas de bacterias termófilas, hongos, proteínas animales o productos bacterianos. Las crisis agudas consisten en fiebre, disnea, tos y leucocitosis. En la radiografía de tórax podemos ver infiltrados intersticiales nodulares. Y las pruebas de función pulmonar pues van a mostrar un trastorno restrictivo agudo. En casos donde la exposición es continua y prolongada, pues esto va a favorecer a la fibrosis progresiva, a la disnea y a la cianosis, que pues es justamente un cuadro que hemos estado viendo en muchas de estas patologías, que por ejemplo pues las formas de neumopatía intersticial crónica. De esta neumonitis por hipersensibilidad podemos encontrar a la que se conoce como pulmón del granjero, que es por la exposición al heno húmedo y caliente recién cortado, que permite la proliferación de las esporas de los actinomicetos termófilos. El otro es el pulmón del criador de palomas, que se debe a la exposición de proteínas del suero, excretas o plumas de las aves. Y el tercero es el pulmón del humidificador o del aire acondicionado, que pues es cuando las bacterias termófilas se van a acumular en los reservorios de agua caliente. La lesión alveolar aguda sucede en las primeras horas después de la exposición al antígeno o también puede ser en los primeros días después de la exposición. Y los cambios subagudos van a suceder en los bronquiolos. Estos cambios comprenden o incluyen a la neumonitis intersticial, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y granulomas no necrosantes. En la fase crónica se va a apreciar el patrón de panal de abeja junto con la fibrosis intersticial con focos fibroblásticos y con la bronquiolitis obliterante junto con granulomas. Ahora voy a abordar el tema de las enfermedades intersticiales relacionadas con el tabaquismo, que se dividen en dos patrones o dos enfermedades. La primera va a ser la neumonía intersticial descamativa y la segunda es la enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis. La neumonía intersticial descamativa es una de las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas al tabaquismo.
Esta aparece en la cuarta o quinta década de vida y actualmente la prevalencia es igual en hombres y en mujeres. Los síntomas van a ser disnea, tos seca de inicio insidioso durante semanas o meses, que va a estar asociada a menudo a la deformidad de los dedos en palillo de tambor. Y pues bueno, como podemos ver, estas características clínicas pues coinciden con las que comparten casi todas las enfermedades intersticiales pulmonares. Las pruebas funcionales de estos pacientes pues de sus pulmones van a mostrar una anomalía restrictiva ligera y una disminución moderada en su capacidad de difusión. En cuanto a su evolución, pues es muy buena porque responden muy bien a corticosteroides, y más si esto está pues apoyado con el abandono del tabaquismo. Muy rara vez, pero pues sí puede llegar a pasar que la evolución sea hacia una fibrosis intersticial. En la anatomía patológica va a tener algo muy característico, que son los macrófagos del fumador, que se le dice así a la acumulación de los macrófagos que tienen un citoplasma abundante con un pigmento marrón purulento en los espacios aéreos. Los tabiques alveolares van a estar engrosados por un infiltrado inflamatorio escaso de leucocitos, linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos ocasionales. Los tabiques aparte están revestidos por neumocitos cúbicos y aumentados de tamaño. En algunas ocasiones, como les comenté, pues puede progresar a fibrosis intersticial. Sin embargo, pues esta en la mayoría de las veces es leve y suele haber enfisema. La segunda enfermedad relacionada con las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas al tabaquismo es la enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis. Pues es un término que se va a utilizar en pacientes que desarrollen síntomas pulmonares significativos, anomalías de la función pulmonar y anomalías en los estudios de imagen. Se presenta en el cuarto o en la cuarta o quinta década de vida, especialmente pues en los fumadores que lleven un cálculo de 30 paquetes por año. Los síntomas son leves e incluyen disnea y tos seca de inicio gradual. Y pues se ha visto que la evolución del cuadro mejora bastante cuando el paciente pues opta por abandonar el tabaquismo. Sin embargo, pues esto requiere una terapia cognitivo-conductual. En la anatomía patológica e histología, pues al igual que en la enfermedad asociada al tabaquismo pasada, van a encontrarse los macrófagos del fumador, nada más que en esta enfermedad va a variar un poco pues la localización. Como ya habíamos comentado, pues los macrófagos del fumador van a ser justamente estos agregados de macrófagos que van a tener un pigmento marrón purulento. Y bueno, en el caso de esta enfermedad se van a encontrar en los bronquios respiratorios, en los conductos alveolares y en los espacios peribronquiolares. Va a haber un infiltrado parcheado submucoso y peribronquiolar que expande a los tabiques alveolares continuos, y también va a haber un infiltrado de linfocitos y histocitos. Ahora pasaremos con las enfermedades poco comunes.
Dentro de estas enfermedades poco comunes se incluyen a la eosinofilia pulmonar, la histiocytosis de células de Langerhans pulmonar, la proteinosis alveolar pulmonar y los trastornos por disfunción del surfactante. En la primera, que es la eosinofilia pulmonar, se va a caracterizar por un infiltrado de eosinófilos y se divide en 3 categorías. La primera es la neumonía eosinófila aguda con insuficiencia respiratoria. Esta va a ser una enfermedad, pues como su nombre lo dice, aguda, que va a ser de inicio rápido, va a cursar con fiebre, disnea e insuficiencia respiratoria hipoxémica. En la radiografía de estos pacientes vamos a llegar a identificar pues infiltrados difusos y también que el líquido de lavado broncoalveolar va a tener 25% de eosinófilos. En la histología va a ser evidente el daño alveolar difuso y también pues muchos eosinófilos. La segunda es la eosinofilia secundaria, que pues esta se presenta en infecciones bacterianas, parasitarias y micóticas, también en la neumonitis por hipersensibilidad y alergias a los fármacos. Se asocia también con el asma y con la aspergilosis broncopulmonar alérgica o también con el síndrome de Churg-Strauss, que es una forma de vasculitis. La tercera es la neumonía eosinófila crónica idiopática, que esta pues en realidad su diagnóstico es por exclusión. Debemos de primero asegurarnos que no haya otra causa de eosinofilia pulmonar antes de poder decir que el paciente tiene pues eosinofilia crónica idiopática. En esta enfermedad van a haber áreas focales de consolidación celular de las sustancias pulmonares distribuidas en campos pulmonares periféricos. Va a haber en las lesiones agregados de linfocitos y de eosinófilos en las paredes septales y en los espacios también alveolares. Y los pacientes van a tener fiebre, tos, sudores nocturnos, disnea y pérdida de peso. Y bueno, pues en realidad este cuadro, pues sí, para esta enfermedad, el tratamiento de elección pues van a ser los corticosteroides. La segunda enfermedad es la histiocytosis de células de Langerhans pulmonar. Esta se va a caracterizar por colecciones focales de células de Langerhans, que también a menudo en estas colecciones vamos a encontrar eosinófilos. A medida que las lesiones se van evolucionando y van cicatrizando, se dañan las vías respiratorias y los alvéolos, y pues esto condiciona a la aparición de espacios quísticos irregulares. Por lo tanto, en los estudios de imagen de estos pacientes de tórax, pues vamos a encontrar anomalías quísticas y nodulares que van a ser pues características de esta enfermedad. Aproximadamente más del 90% de los pacientes que la padecen son adultos fumadores relativamente jóvenes o exfumadores, y se ha visto que hay mejoría de la enfermedad cuando se deja de fumar. Entonces esto propone que en algunos casos pues la fisiopatología de esta enfermedad tiene que ver con que las lesiones son causadas por un proceso inflamatorio reactivo. La tercera enfermedad es la proteinosis alveolar pulmonar. Por sus siglas se conoce también como PAP. Es una enfermedad que se debe a defectos en la función de los macrófagos pulmonares debido a deficiencias en la señalización del factor estimulante de colonias de los granulocitos y macrófagos, que pues van a causar la acumulación de surfactante en los espacios intraalveolares y bronquiolares. Radiológicamente, pues se va a caracterizar por opacidades pulmonares asimétricas bilaterales de aspecto parchado, y se conocen 3 pues clasificaciones o subgrupos de la enfermedad. La primera es la PAP autoinmunitaria, que se debe a anticuerpos que se unen
y neutralizan la función del factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos. Y pues esta pérdida de señalización de este factor estimulante va a bloquear la diferenciación terminal de los macrófagos alveolares, entonces pues se va a deteriorar la capacidad de estos macrófagos de poder catabolizar al surfactante. La segunda, que es la PAP secundaria, se va a asociar a trastornos hematopoyéticos, a trastornos malignos, inmunodeficiencias, intolerancia a la proteína lisinúrica y, por ejemplo, en los casos de silicosis aguda y algunos otros síndromes por inhalación. Y pues por lo tanto su fisiopatología no se conoce, pero se ha planteado la posibilidad de que estas enfermedades pues de algún modo puedan interferir con la señalización dependiente del factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos y pues por lo tanto crear estas pues deficiencias. La tercera es la PAP hereditaria, que se va a dar en los recién nacidos por mutaciones de pérdida de función en los genes que van a codificar a este factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, o mutaciones en los genes que codifican el receptor de este factor estimulante, ¿no? De los pacientes que tienen proteinosis alveolar pulmonar se van a presentar a consulta por disnea, tos con esputo, que muchas veces tiene abundante material gelatinoso, y la enfermedad pues puede progresar a cianosis e insuficiencia respiratoria, como ya hemos visto también en otras enfermedades. Y también hay casos en donde los pacientes pues siguen un curso más benigno de la enfermedad. Se conoce que el lavado pulmonar total es el tratamiento de referencia para los 3 tipos de PAP, pero también se ha visto que, por ejemplo, para la PAP autoinmunitaria, el tratamiento con el factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos es eficaz y seguro. En la PAP secundaria se ha visto que el tratamiento de la causa subyacente, o sea, por ejemplo, si es un trastorno hematopoyético o algún trastorno maligno, pues van a mejorar la clínica del paciente. En la tercera, que es la PAP hereditaria, se ha visto que el tratamiento con sustitución de este factor de crecimiento, a veces seguido de un trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico, puede ser curativo en estos pacientes. La última enfermedad son los trastornos por disfunción del surfactante, y estas van a ser enfermedades causadas por varias mutaciones de genes que codifican a proteínas que están implicadas ya sea como de transporte o secretoras del surfactante. Las manifestaciones clínicas van a variar en estas enfermedades, que pueden ir desde la insuficiencia respiratoria neonatal hasta la enfermedad pulmonar intersticial, pues que ya inicia en la edad adulta. Se conocen 3 genes que son los que más frecuentemente pues están mutados. El primero va a ser el gen ABCA3, que es el gen del miembro 3 de las proteínas del casete de unión al ATP. Este va a ser el que mute con mayor frecuencia, y el trastorno que va a provocar justamente esta mutación va a aparecer en los primeros meses de vida, con insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva y pues al final la muerte. El segundo gen es el gen que codifica la proteína C del surfactante, y su mutación pues condiciona a trastornos que tienen una evolución pues muy variable. El tercer gen va a ser el gen que codifica a la proteína B del surfactante, y esta mutación va a aparecer en lactantes a término que van a desarrollar dificultad respiratoria progresiva poco después del nacimiento y mueren entre los 3 y los 6 meses de edad, al menos que lograran pues tener un trasplante pulmonar.
En este corte histológico de la proteinosis alveolar pulmonar, vamos a ver que se caracteriza por acumulación de precipitados intraalveolares que van a contener a las proteínas del surfactante, y pues esto va a provocar que se consoliden en zonas focales o que confluyan en zonas pues más extensas de los pulmones. Pues va a haber una reacción inflamatoria mínima y los pulmones pues van a crecer de tamaño obviamente, y van a aumentar su peso. Como podemos ver aquí, pues este precipitado alveolar es rosa, va a ser homogéneo y es positivo con ácido periódico de Schiff, y va a contener hendiduras de colesterol y pues las proteínas del surfactante. Podemos observar entonces en la imagen que estos alvéolos pues efectivamente están llenos de precipitado granular denso y amorfo, con proteínas y lípidos, pero que pues las paredes alveolares son pues normales. En la segunda imagen, este también es un corte histológico de la proteinosis alveolar pulmonar, pero esta va a estar asociada a la mutación del gen ABCA3, que es justamente el gen que con mayor frecuencia está pues mutado en los trastornos que están asociados a la disfunción del surfactante. Entonces, bueno, pues esta imagen es una microfotografía electrónica en la que podemos apreciar a los neumocitos tipo 2 o macrófagos alveolares, que están rodeados de pequeñas laminillas de surfactante y van a tener núcleos electrodensos. Entonces, este tipo de corte histológico que muestre a estos macrófagos con estas características va a ser un aspecto diagnóstico de la mutación del gen ABCA3. Y ya a manera de conclusión, pues como hemos podido ver a lo largo de esta exposición, son muchas enfermedades, y aunque tengan pues etiologías diferentes o incluso etiologías desconocidas, el cuadro clínico es muy parecido en todas, porque pues todos llegan con disnea, tos seca. Ya en estados más avanzados pues está la insuficiencia respiratoria, la cianosis, los dedos en palillo de tambor, pero justamente por eso, para que no erremos en el diagnóstico, porque ese es un problema con estas enfermedades, pues es que debemos individualizar cada abordaje que hagamos, y no podemos quedarnos nada más con la presentación clínica del paciente, ¿no? Sino que pues debemos interrogar, por ejemplo, pues para saber si él está expuesto a químicos o a humos, también si tiene alguna enfermedad autoinmune. Justamente por eso, para que podamos hacer un diagnóstico certero, es necesario que un equipo multidisciplinario atienda a los pacientes. Como les había comentado, pues se necesitan de reumatólogos, neumólogos, patólogos, radiólogos, y también pues valernos de los estudios complementarios disponibles, pues la tomografía computarizada, que es el gold standard para poder ver la extensión de las lesiones, para incluso si no fuera diagnóstica, porque muchas veces la tomografía puede ser diagnóstica, pues que sepamos dónde va a ser el mejor lugar para hacer una biopsia. Y bueno, todo esto es porque justamente por la diversidad de las enfermedades, pues es importante que hagamos un buen abordaje y no nos quedemos nada más con los primeros signos y síntomas que presenta el paciente, ¿no? Sino que realmente hagamos un abordaje exhaustivo, porque pues el problema de estas enfermedades es que el único tratamiento en realidad eficaz pues es el trasplante pulmonar, y mientras tanto pues el tratamiento de sostén debe ser el adecuado, justamente para procurar la calidad de vida de los pacientes. Por mi parte, esto sería todo sobre enfermedades pulmonares intersticiales, y muchas gracias por su atención. Y estas fueron mis referencias bibliográficas para la elaboración de esta presentación.